Buenas tardes. Hoy les vamos a hablar sobre la historia de la Constitución Política de Colombia. Nuestro grupo está conformado por Anglicano Melendres, María Angélica Macea Rieta, Adaluz Ruiz Lobo y mi persona Juliana Montoya. Bueno, el Congreso de Angostura. El Congreso de Angostura se basa más que todo en su economía por Colombia, dándole aportes a sus habitantes después de 1810. Ya en 1819, a pesar de estar todavía bajo el control de España, el ímpetu independentista continuó y reactivaron los ánimos constitucionales. Ahora, el 15 de febrero de 1819, 6 meses antes de lo que fue la batalla de Boyacá, se reunieron representantes de Venezuela, actualmente Venezuela, Nueva Granada, es decir, actualmente Colombia, y Quito, actualmente Ecuador, en Angostura, Venezuela, donde se instaló lo que históricamente se llama el Congreso de Angostura para trabajar en lo que es el desarrollo de una ley fundamental o la Constitución. Los representantes de Quito eran muy pocos, ya que este todavía se encontraba bajo el control de España. Las decisiones tomadas inicialmente fueron: primero, la Nueva Granada fue renombrada Cundinamarca y su capital Santa Fe renombrada Bogotá. La capital de Quito sería Quito, la capital de Venezuela sería Caracas y la de la Gran Colombia sería Bogotá. Se crea lo que es la República de Colombia, que sería gobernada por un presidente, existiría un vicepresidente que suplantaría al presidente en caso de ausencia. Históricamente se acostumbra a llamar a la Colombia del Congreso de Angostura la Gran Colombia. Los gobernantes de los tres departamentos también se llamarían vicepresidente. Lo que es el presidente y vicepresidente se elegirían por voto indirecto, pero para efectos de empezar, el Congreso los eligió de la siguiente forma: presidente de la República, Simón Bolívar, y vicepresidente, Francisco de Paula Santander. En agosto, Bolívar continuó su tarea libertadora y sale hacia Ecuador y Perú. Deja a cargo de la presidencia a Santander. A Bolívar se le da el título de libertador y su retraso se expondría en el salón de las sesiones del Congreso con el lema: Bolívar, libertador de Colombia y padre de la patria. Después de la batalla del Pantano de Vargas y la batalla de Boyacá, el sábado 7 de agosto de 1819, el Congreso de Angostura declara formalmente creada lo que es la República de Colombia. Congreso de 1821. El Congreso elegido en Angostura se reúne esta vez en Villa del Rosario a principios de 1821. Esto tras la batalla de Carabobo el 24 de junio de 1821, que dio oficialmente la independencia de Venezuela, y luego la liberación de Caracas, Cartagena, Popayán y Santa Marta. El 18 de julio se reanudaron con mayor ímpetu los trabajos constitucionales en Cúcuta para incluir las regiones recientemente emancipadas. El 30 de agosto de 1821 es proclamada la Constitución de 1821, valga la redundancia, y se expide el 12 de julio. Este se ha considerado como la primera constitución de Colombia, que estuvo vigente durante la Gran Colombia hasta su disolución en 1831. Esta constitución constaba de 10 capítulos y 191 artículos. En esta se promulgó la liberación progresiva de la esclavitud. Los hijos de padres esclavos serían libres al llegar a los 18 años de edad, y creó un fondo para asegurar que los esclavos que fueron liberados tuvieran medios para subsistir. El fondo recolectaba porcentajes que variaban desde 0.15% hasta el 10% de las herencias. Esto sucedió 42 años antes de la abolición de la esclavitud en los Estados Unidos, y acabó con la Inquisición e hizo reformas relativas a los obispos, arzobispos y algunos bienes de la Iglesia. El gobierno de Colombia se declaró popular y representativo, entre muchos otros.
El país es llamado oficialmente Estados Unidos de Colombia el 3 de febrero de 1863 por la Constitución de Río Negro, la cual se promulgó el 8 de mayo por los liberales radicales, quienes habían acabado de ganar la Guerra Civil de 1860 a 1863. Se proclama una libertad de pensamiento, también una libertad para trabajar, libertad de imprenta, la libertad para viajar por el territorio, entrar o salir de él, la libertad de la enseñanza, una libertad de culto, libertad de asociación, una libertad para poseer armas y municiones, y se establece un sistema federal con una presidencia central de 2 años de duración y sin posibilidad de reelección inmediata, presidencia de la Unión. La elección de ese presidente de la Unión era de manera indirecta. Cada uno de los 9 estados, los que son Santander, Panamá, Magdalena, Bolívar, Boyacá, Antioquia, Cundinamarca, Tolima y Cauca, elegían esos candidatos siguiendo los procedimientos particulares de cada estado. Luego, cada uno de los 9 estados depositaba un voto para elegir el presidente de la Unión. El candidato ganador era el que tenía la mayor cantidad de los votos. En caso de que no se lograra una cantidad de votos, el Congreso era quien lo elegía. El 12 de mayo, 4 días después de haberse proclamado la Constitución, los 61 delegados eligieron a Tomás Cipriano de Mosquera para que gobernara hasta el 1 de abril de 1864, es decir, un año. Y entonces Mosquera era anticlerical del liberalismo y los conservadores eran proclerical, que era el que iba a continuar por muchas décadas. El país es llamado oficialmente República de Colombia. Esto lleva a Rafael Núñez al poder y se desmonta la Constitución de Río Negro gracias a la unión de conservadores y liberales que da término al poder que tenían los liberales en esa época. La Asamblea Constituyente fue conformada por delegatarios de los 9 estados, es decir, 2 por cada estado. Rafael Núñez anunció un programa nacional de regeneración que cambia el país de un sistema federal descentralizado, es decir, de estados independientes, a un sistema centralizado con una presidencia que era central y única. Ese periodo presidencial cambia de 2 a 6 años. El presidente de la República pasa a ser elegido por el Congreso y la Cámara, las asambleas departamentales y los concejales, los consejos municipales se iban a elegir ya por voto popular. El Senado era elegido por las asambleas departamentales y ese sufragio para las elecciones en el ámbito nacional se limitó a los hombres mayores de 21 que supieran leer y escribir. La restricción de saber leer y escribir no aplicaban para las elecciones regionales. La Constitución de 1991 es llamada también la Constitución de los Derechos, por cuanto se reconoce y consagra no solo los derechos fundamentales, sino los clásicos desde la Revolución Francesa por los que tanto había luchado Antonio Nariño, los derechos económicos y sociales propios del Estado de Derecho, consagrados en el artículo 1 de la Constitución, y los derechos colectivos o de tercera generación, dentro de los cuales se destacan, entre otros, la moralidad pública, la libre competencia económica y el derecho no sano. Además, crea los mecanismos necesarios para asegurar y proteger los derechos, entre otros, la acción de tutela, la acción de cumplimiento, las acciones populares, etc. A partir de un movimiento estudiantil formado en 1989, se convoca en 1990 una Asamblea Nacional Constituyente elegida por voto popular directo, la cual promulga en Bogotá en 1991 la Constitución Política de Colombia de 1991. En ello se conserva la denominación de República de Colombia.